Buenas noches, bienvenidos a esta nueva modalidad del presente Colegio de Bioquímicos, de sus charlas, en donde estamos comenzando y somos nuevos en el tema, así que se van a disculpar algunos inconvenientes. Bien, el tema que nos convoca hoy, en realidad, es un tema que nosotros no pensábamos darlo en verano, pero bueno, circunstancias han hecho que comencemos a hablar de enfermedades respiratorias muy pronto. Por un lado, el hecho de que la mayoría de ustedes estén escuchando en línea esta disertación, ya les está dando una idea del impacto que tiene un germen nuevo como el coronavirus. En esta ocasión vamos a tener el placer de escuchar a dos personas muy queridas por la doctora Gabriela Alcaraz, hasta hace muy pocos días nuestra jefa en el Laboratorio de Salud Pública, nos va a hacer una presentación sobre el rol que tiene el Laboratorio de Salud Pública y el rol que tenemos los bioquímicos dentro de lo que son las medidas de contingencia. Y finalmente, el doctor Gustavo Ruiz Huidobro nos va a hablar de lo que es la infección por coronavirus, todas las medidas que tenemos que tener en cuenta como bioquímicos a la hora de enfrentarnos a este fenómeno. Bien. Bueno, buenas noches, ya Selena me presentó. Yo quiero mostrarles, porque la verdad no habíamos tenido oportunidad de mostrar cómo nació la idea del Laboratorio de Salud Pública en la provincia y cómo está estructurado. Sí, dame un segundo. ¿Cómo? ¿Está prendido? Está prendido. Era más matemático. ¿Tampoco? ¿No está pasando? Ahí, pruebe. Bueno, ahora sí. Esto es para comentarles cómo nació este proyecto, ¿sí? En el 2001, Despacito. en el 2001, Es el de arriba. en el 2001 nace la idea de este laboratorio en la provincia, pero como un laboratorio central para resolver en ese momento toda la parte de alta complejidad, enfocando principalmente en el área de endocrinología, porque en ese momento los hospitales no hacían hormonas. Entonces surge esa idea de hacer un laboratorio central donde se resuelva toda la alta complejidad de la provincia. En el 2006, el gobierno compra el edificio donde era ADOS, y ya llevaba muchos años que ya ADOS, en los últimos años, prestó servicio a PAMI. Muchos de los bioquímicos acá, la doctora Marlejo me mira, yo hice una pasantía en ADOS como estudiante en el último año de bioquímica. El gobierno compró ese edificio y empezó la obra de este proyecto. En el 2009 le adjudican la obra al arquitecto Manso y en el 2012 se termina la obra de lo que es hoy el Hospital Néstor Kirchner, primero, segundo y tercer piso, y el Laboratorio de Salud Pública, cuarto, quinto y sexto piso. Compartimos el edificio, pero son dos dependencias diferentes. El Laboratorio de Salud Pública
tiene una dependencia central independiente del hospital. En el 2012, post epidemia del 2009, tuvimos la primera epidemia acá en Tucumán y la pandemia H1N1, parecido al escenario que tenemos ahora. Se decide, en realidad, la necesidad de tener un laboratorio, a lo que nosotros llamábamos en ese momento un minimal lab. Es decir, un laboratorio equipado para poder responder a estas patologías. En ese momento la provincia, en caso así, tenía que derivar al Mananá. Con todo lo que eso implica, porque demora mucho los resultados y en una presión de epidemia eso es difícil de manejar. Entonces, la división de virología en ese momento funcionaba en un lugar que era el barrio del Hospital Avellaneda. Se hace un proyecto a partir de toda la información que manejo epidemiología. Yo tuve la experiencia en ese momento, en el año 2009, con toda la información de la epidemia de H1N1, se hace un proyecto a nivel internacional que participó Tucumán, y de eso salieron los fondos para comprar todo el equipamiento de biología molecular y montar un laboratorio con todas las normas de seguridad y digamos, cómo tiene que estar diseñado para poder hacer biología molecular en el tercer piso del Hospital Avellaneda. Y ahí surge la división de virología, a cargo de la doctora Susana Cayú, como lo que yo le llamo la semilla de lo que es hoy el Laboratorio de Salud Pública. En el 2012, el Ministerio piensa que este laboratorio debía depender de la epidemiología. Y ahí entramos a participar en el armado de este proyecto y soy Flores y yo como bioquímica, que en ese momento estábamos en epidemiología. Y en el 2014 se concreta el proyecto, pero se decide que en vez de depender de la epidemiología, depende de una dependencia central que se llama Programas Integrados de Salud. De esa dependencia ya estaba la división bioquímica en esa dependencia y 5 laboratorios de referencia, VIH, TBC, Chagas, Pesquisa y Zoonosis. Entonces se toma esta decisión que fue acertada porque bajo la estructura de lo que se conoce como el departamento bioquímico quedan todos los laboratorios alineados bajo la misma estructura. ¿Cuál es la misión del laboratorio? Asegurar el máximo nivel de salud posible de las personas, familias, población y ambiente mediante la realización de prácticas bioquímicas de alta calidad y la promoción de actividades de investigación, docencia y vigilancia epidemiológica de los laboratorios de la provincia. Y acá yo lo resalto en negrito. Yo lo resalto en negrito, desempeñándose como centro de referencia preparado para responder en emergencia, en un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo humano y la satisfacción de los distintos componentes del Departamento Bioquímico Laboratorio de Salud Pública. Y este es el organigrama. El PRIS como dirección, Departamento Bioquímico Laboratorio de Salud Pública, que en realidad, yo digo, es una fusión de dos funciones diferentes. El Departamento Bioquímico tiene el rol normativo y la supervisión de todos los laboratorios de la red a través de la división bioquímica. Y además tiene 3 divisiones que son de soporte: coordinación técnica, que está Carlos Salino Flores, docencia e investigación, contable. Por otro lado, están lo que es propiamente los laboratorios que componen el Laboratorio de Salud Pública en el edificio, que son la división bacteriología, micología, biología, parasitología y la división no transmisible, que tiene 5 secciones: hemostasis, citometría, inmunología, toxicología y citogenética. Y acá están los 5 laboratorios de referencia: ITS, tuberculosis, Chagas, zoonosis y pesquisa. ¿Por qué los colores? Todo lo que esté en verde está certificado con la norma ISO 9001-2015. ¿Sí? Lo que nos quedó de lo que funciona en el edificio es citogenética, y es por una limitación que tenemos con citogenética, que tenemos un único bioquímico a cargo, lo que es muy difícil ya cumplir con los diagnósticos para agregar una tarea como lo que significa llevar un sistema de gestión de calidad. Y quedaron también sin certificar estos 5 laboratorios que no funcionan en la misma dependencia y que ya estaban constituidos
no como los que se armaron desde el principio, donde desde el principio iniciamos todo bajo proceso con un sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son los principales objetivos de este laboratorio? Primero, vigilancia epidemiológica. Después, diagnóstico, capacitaciones e investigación de salud pública. En este momento, en este contexto epidemiológico actual, lo que nosotros priorizamos en salud pública es lo epidemiológico. Y si es necesario dejar de hacer diagnóstico que estábamos haciendo, lo hacemos. Y de hecho, hoy, la mayoría de los recursos humanos de la salud pública están fortaleciendo a virología. Esto es para mostrarles cómo fue el escenario epidemiológico en el 2016, para que tengan idea. Esto que está en naranja, ¿sí?, fue la circulación de los síndromes febriles en específico, casi 1600, de todo lo que es dengue, zika, chikungunya. Arrancar las primeras semanas epidemiológicas tienen un pico alrededor que están más o menos en la época que estamos ahora, vienen de marzo a abril y bajan. Y paralelamente, esto que está excelente son las patologías respiratorias. Hasta ese momento, lo que conocemos, influenza, virus esencial, adenovirus, rinovirus. Entonces, fíjense en que en todo este periodo, tenemos circulando paralelamente los virus respiratorios con los arbovirus. Además, en ese contexto, en ese momento, en medio surgió un brote de Zika. Y por otro lado, se hizo un hallazgo del primer caso de cantavirus en Tucumán, que fue un hallazgo epidemiológico importante. Entonces, en ese escenario que fue complejo manejar, se sumaría ahora también la aparición de un nuevo virus como el corona. Entonces, tenemos ahora en el año 2020 un escenario parecido al 2016, con lo que pasó también en el 2009, o sea que la complejidad del manejo epidemiológico es muy difícil. Y de hecho, estamos sin bien. Tenemos paralelamente circulación de un brote de dengue que fue de mucho impacto, la circulación de los respiratorios que siempre circula, y se suma un nuevo virus que no tiene vacuna y que tampoco tiene un tratamiento específico. Donde todos somos susceptibles, se debe enfermar seguramente mucha gente, un porcentaje va a necesitar internación y la tasa de mortalidad es baja. Es similar a la gripe, pero el impacto que tiene en salud sobre todo es por la necesidad de internación y estamos en unidad clínica. Entonces nosotros, dentro de lo que hacemos en el laboratorio de salud pública, armamos ya un plan de contingencia para ver cómo damos respuesta en un contexto como este. Y tenemos este documento, que es el plan de contingencia, que sirve para ver qué nivel de preparación tenemos que tener antes de la epidemia para poder detectar y responder durante la epidemia para que nuestra respuesta sea efectiva y después de la epidemia para mejorar. Esta es la situación actual que yo ya creo que muy en poquito tiempo va a estar desactualizada. Fíjense ustedes, nosotros estamos acá, ¿sí?, mediados de marzo. Estamos circulando por lo que nosotros llamamos la fase 2 de dengue. Una epidemia siempre se clasifica en fase 1, preepidemia, cuando empieza ya la circulación activa del virus. Fase 2, que es como estamos en dengue, y en este caso estaríamos en fase 1 de corona, pero ya muy cerca de la fase 2 de corona. La fase 1 es cuando nosotros estamos atentos, esperando uno que venga de Europa, detectando un caso. 2 casos, y es tan explosivo lo de corona que nos viste en los medios, inmediatamente a la confirmación de los primeros casos, inmediatamente se hace el brote fase 2 y empieza una transmisión de forma exponencial, que es lo que estamos viendo que está pasando en todos lados. Entonces nosotros en este momento estamos con el brote explosivo de dengue, como está aumentando por día, ya no sé, 60 por día para dengue, y ya me han empezado a entrar lógicamente los sospechosos de corona. Esto es muy inminente y la fase 2 de corona va a ser muy explosiva y con algo que no conocemos, un virus nuevo, por eso que se genera tanta situación de pánico en la población. Bueno, una de las cosas que tiene este plan de contingencia es un comité, ¿sí?, comité de epidemias, que nosotros lo tenemos integrado por
Los jefes de la División Coordinación Técnica, Virología, Bacteriología, Bioquímica y Contable, acá estamos en una reunión donde uno necesita ir activando una serie digamos, de etapas para poder ir respondiendo. El objetivo de este plan es planificar y definir procedimientos para lograr respuestas frente a epidemias y contingencias. Uno de los objetivos es entrenar en labores críticos a todo el personal administrativo, técnico y profesional. ¿Qué significa esto? Virología estaba ya adelantándose y entrenando a bioquímicos de los otros laboratorios para que puedan ir reforzando el metodología como ELISA, para el diagnóstico de dengue y como biología molecular. Capacitaciones, es lo que estamos haciendo también ahora. Hicimos capacitaciones a clínicas y sanatorios, a los recursos humanos de Ciprosa, a distintas, digamos, dependencias de Ciprosa, toda la red de laboratorios bioquímicos, y esto también es parte de ese programa. Y lo que nosotros hacemos para ver cómo activamos el plan de contingencia es aplicar lo que se llama una matriz de polifunción, donde lo que hacemos es decir, nosotros tenemos bioquímicos haciendo una tarea de biología molecular, que la saben hacer y la hacen muy bien, que pueden hacerla y enseñar, bioquímicos que pueden hacerla, pero no son capaces de enseñar a otros, y bioquímicos que la pueden hacer, pero solamente bajo la supervisión de otro bioquímico que la hace. Entonces, en ese esquema nosotros ponemos a todos los bioquímicos que son los mejores en biología molecular a que capaciten al otro para que todos, eventualmente, frente a una situación como esta, si nosotros teníamos 4 bioquímicos en virología haciendo biología molecular para COVID, influenza o para corona de poco tiempo, el resto de bioquímicos que componen que no lo hacían van a estar en condiciones de reforzar la biología. Lo mismo para la parte técnica y lo mismo para la parte administrativa. Una cosa importante es mantener siempre el estado reactivo, porque uno hace una previsión, pero uno nunca sabe en una epidemia cuánto real vamos a necesitar. Y nos pasa también que en este contexto llega un momento que todos compran reactivos y aunque uno tenga el dinero, no hay disponibilidad de reactivos. Nos ha pasado con test rápido de dengue. Hicimos un pedido hace 15, 20 días para repartir a los hospitales, todavía no hay disponibilidad por parte del proveedor. También era necesario en esta situación considerar la incorporación de un médico que esté formado en epidemiología, porque nos pasa que la gente llega al laboratorio a demanda a pedir que se haga dengue, que se haga corona, y no ha sido ni siquiera evaluado por un médico. Entonces nosotros como bioquímicos, primero, en este caso necesita una evaluación clínica y recién ver si realmente es un sospechoso a quien hay que tomar una muestra. Bien. La entrega de resultados es un inconveniente porque desde el punto de vista epidemiológico, todos los días se procesa y se envía por correo a todos los componentes que intervienen. Por ejemplo, el dengue, salud ambiental, que tiene que hacer el control de foco, la red de servicios, que tiene que hacer el seguimiento al paciente, epidemiología, que tiene que manejar los contactos. Y es muy difícil llegar con todo eso y además entregarle el resultado al paciente. Nosotros, con la capacidad operativa normal que tenemos, realmente para cumplir con todo el procesamiento, la información a nivel central para actualizar el nivel de foco y además el resultado al paciente, nos estábamos demorando para darle al paciente 5 días. Entonces, ahora estamos articulando otra forma para que los pacientes no lleguen a retirar los resultados en los laboratorios de salud pública, sino en los lugares donde los hospitales de la red. Bien. Este es el equipo de salud de virología, la doctora Cayú, que ya está jubilada hace un año, con todo ese equipo, Carlos Costa, que quedó ahora a cargo de virología, Ana María Zamora, Carlos Naranjo, con el Gustavo que está presente. Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. Y para el laboratorio de salud pública, el éxito sería, en la visión, ser generadores de conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores que respondan a las necesidades sanitarias públicas de la provincia de Tucumán y la región.
¿Qué sería para nosotros en unos años, no tantos años, poder tener en la provincia un laboratorio con nivel de bioseguridad 3, que es lo que nosotros vemos siempre para poder, por ejemplo, dar respuesta ante un virus como el ébola? En este momento, el Laboratorio de Salud Pública tiene nivel 2 de bioseguridad. El equipamiento es similar, lo que está dentro del laboratorio de estructura y de edilicio, cómo está construido, que a nosotros en este momento no podríamos hacer diagnóstico de un virus como el ébola, ¿sí? Bien, y en nuestra visión también, nosotros somos un escalafón de departamento de Procer y tenemos como visión llegar a un nivel de dirección. Un nivel de dirección hace que tenga una dependencia directa del ministerio. En este caso, yo era la jefa del departamento de Laboratorio de Salud Pública y tenía una directora de intermedia y recién el contacto con el ministerio. Y eso dificulta a veces bastante la gestión. Bueno, y me tomo unos minutos más para comentarles que desde hace 2 días, por una decisión del ministerio, no soy la jefa de este laboratorio, estoy formada en epidemiología hace 10 años ya, tengo mucha experiencia, y por una cuestión de esto, que nos pasa a muchos, digamos, la cuestión de algunas, digamos, personas que somos puramente técnicas y que debemos ser para este puesto, tiene que ser un rol técnico, este cargo se debería concursar en realidad. Yo cuando me lo ofrecieron pedí concursarlo, si CIPROSA tiene suspendido, está en la ley de carrera, pero no se concursa. Entonces esto hace que las resoluciones de los jefes del CIPROSA dicen, será la jefa del Departamento Bioquímico Laboratorio de Salud Pública hasta disposición en contrato. Entonces, depende del ministro, si puede haber motivo o no, sacan una jefatura y uno no tiene herramientas como para cuestionar eso. Básicamente, yo no voy a entrar en detalle para escuchar rumores, de llegar a cosas. Básicamente es manejar una epidemia, contener una epidemia no es fácil. Hay demasiada presión. Y en este caso y en general, los que tienen cargos políticos, el Ministerio de Salud sí es un cargo político, el gobernador, tienen digamos, priorizan la presión política, la presión de los medios de comunicación y no respetan los, digamos, criterios del personal técnico. El equipo técnico, que en este caso para epidemia está compuesto por un componente médico, un componente epidemiológico y un componente laboratorio, en ese componente laboratorio yo como jefa de salud pública y epidemióloga estaba en ese equipo técnico y había reuniones y se plantean estrategias y más el conocimiento que uno tiene del manejo de epidemia, se planteaba un procedimiento y después se decidía por la presión política. Entonces, en esa situación ha sido muy difícil que se pueda convivir lo técnico con lo político. Entonces llegamos a una instancia, sobre todo mía con la ministra, donde yo ya me di cuenta que no podía aceptar cosas que se estaban haciendo con las que no estoy de acuerdo desde lo técnico, y ella desde su lugar consideraba que lo mejor era hacer lo que ella consideró hacer. Y en ese desentendimiento, lógicamente, pierdo mi función, que es un 60%, con 30 años de carrera, con varios posgrados, y bueno, hoy vuelvo al fluido bioquímico, que está ubicado al Hospital del Este. Que voy a cumplir la función de epidemiología dentro del Hospital del Este, y con las herramientas que conozco de calidad, también colaborar en calidad en el Hospital del Este, y bueno, voy a dar lo mejor mío, como lo doy desde que me recibí como residente, 14 años en Lourdes, 6 años en epidemiología y 6 años a cargo de este departamento, que es un orgullo a nivel nacional. No hay un laboratorio con ese perfil en Argentina después del Malbrán, con ese perfil, el único en nuestro laboratorio de salud pública. Así que bueno, ahora lo dejo con Gustavo, que es el experto uno en virus respiratorio, y va a darle color. Un review que nos va a
después de la presentación, yo soy Gustavo Rodríguez, soy bioquímico, perteneciente al equipo del Laboratorio de Virología, de la División de Virología del Laboratorio de Salud Pública. Y ahora lo que vamos a hacer más que nada es hacer un poquito de presentación en sociedad del virus, del coronavirus. Bueno, los coronavirus se encuentran en muchos lugares. Pueden infectar a diferentes especies, a humanos, a diferentes especies animales, mamíferos y aves silvestres principalmente también. Son los principales productores del resfrío común después del rinovirus, con una carga aproximadamente del 30% de las infecciones respiratorias comunes, del resfrío común. Pueden presentar hasta el siglo pasado, podría decir, no presentaban grandes infecciones, infecciones de gravedad, sino el resfrío común. Y los coronavirus se empezaron a describir a partir de 1960, a partir de secreciones de personas con resfrío. Bueno, ¿cuáles son las características del virus? Pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, posee 4 géneros, género alfa, beta, gamma y delta coronavirus, tienen un genoma de ARN simple cadena de polaridad positiva, tienen una simetría helicoidal y son envueltos. Al ser virus envueltos, los hace bastante lábiles a los desinfectantes comunes, como ser el alcohol 70 y la lavandina diluida. Por ejemplo, en contacto con la lavandina diluida, durante 5 minutos es suficiente para inactivar el virus. Tiene un diámetro de aproximadamente de 60 a 140 nanómetros y presenta unas espículas características de entre 9 y 12 nanómetros que a la microscopía electrónica ¿No te deja? Ahí tampoco. Para. Que a la microscopía electrónica le da un aspecto de corona solar y de ahí viene el nombre característico. Hasta el año pasado, hasta diciembre de 2019, se habían descubierto 6 coronavirus. De estos, los 2 primeros, que son los primeros que se describieron a partir de 1960, son los que típicamente se encontraban en los resfríos comunes. Luego, en el 2002, 2003, se descubre el SARS coronavirus, que es una zoonosis, y a partir de esto es que los investigadores se les despierta nuevamente el interés por la investigación de los coronavirus y en estudios retrospectivos con muestras viejas se descubre que el 4º y el 5º coronavirus que infectan a los humanos, todos estos producían lo que se llama el resfrío común. Sin embargo, se observó que el NL63 y el HKU1 también producían patología del árbol respiratorio bajo, especialmente en los extremos de la vida, como en los niños pequeños podrían llegar a producir bronquiolitis y en los adultos mayores podrían producir neumonía, pero no tan grave como los otros, como son las zoonosis. El 6º coronavirus, el MERS, que se lo describió a partir del 2012 y que hasta la actualidad se están registrando casos, si bien en poca proporción, pero aún se registran, y a partir de diciembre del 2019 se agrega uno más a la familia del SARS coronavirus. Este también es una zona. ¿No te deja pasar ahí? No puedo compartir. No, sí, no, es que no podemos compartir la diapositiva.
Pero ahí no está en tu edad. Fíjate si lo puedo pasar. Sí. No, no, no. Bueno, ¿cuál es la composición? Los coronavirus en general están compuestos por proteínas donde el nombre va a recibir el nombre por su ubicación en la estructura viral. Por ejemplo, vamos a tener la proteína E, que se encuentra en la envoltura, la proteína N, que está asociada a la ARN formando la nucleocápside, la proteína M, que está en la membrana, las espículas S de Spike, la proteína que es una glucoproteína, y en el caso de los beta coronavirus tiene una proteína característica que es una hemoglobina, que es la H. Dentro de los SARS coronavirus, la proteína S tiene un sitio de unión característico al receptor de la enzima convertida de angiotensina 2, que sería en la que posibilita la internalización del virus en las células del huevo. ¿Cuál es el reservorio? Como les había dicho anteriormente, se encuentran en muchos lugares los coronavirus, se los puede encontrar en vacas, terneros, en diferentes animales, mamíferos, pero el 98% de los coronavirus se los encontró en los murciélagos. Esto hace que el murciélago sea el principal reservorio de los coronavirus. Y se ha observado que hay una coevolución entre los coronavirus y los murciélagos. O sea que hay tantas variedades de coronavirus como puede haber variedades de familias de murciélagos. En el caso del SARS coronavirus descubierto en el 2002, se sabe que el humano se infectó a partir de las civetas, pero luego de estudios genéticos y de asociaciones, se supo que en realidad el coronavirus provenía del murciélago. ¿Sí? Algo similar sucedió con el MERS, donde el humano se contagió a partir de los dromedarios. Pero en este caso, dependiendo de las investigaciones, uno puede suponer que algunas investigaciones dicen que el dromedario sería directamente el reservorio del MERS coronavirus, y otras investigaciones también le pueden atribuir a que el murciélago haya sido eventualmente el reservorio principal y luego de una adaptación haya pasado a ser un reservorio o hospedador intermediario que haya contagiado al hombre el dromedario. Lo que sucede con el SARS-2, ya hasta el momento no se sabe cuál fue el huésped intermediario que contagió al humano, pero luego de estudios genéticos sí se sabe de que el reservorio original fue el murciélago, debido a que hay un 85 o más porcentaje de homología entre las secuencias genéticas de los SARS-2 que infectan al humano, que se corresponden con los SARS que infectan a los murciélagos. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Las vías de transmisión son por aire, por contacto directo y por contacto indirecto. Pero la principal vía de transmisión que se está observando en este momento es por aire. O sea, que uno se puede contagiar a través de las gotas que salen al hablar, al estornudar o al toser. Esa es la principal vía de contacto. El contacto directo, que puede ser con secreciones, ya sea de las personas infectadas o los animales, y en menor medida el contacto indirecto, ya sea con fomites contaminados con secreciones.
¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que presenta es fatiga, fiebre, presentación de mocos, tos seca, disnea o dificultad respiratoria. En algunos casos puede atacar al sistema digestivo, produciendo una diarrea, por un periodo de incubación de entre 2 y 12,5 días, con una media de entre 4 y 5 días. Pero la Organización Mundial de la Salud sugiere que el seguimiento de los contactos sea hasta 14 días para asegurarse el alta de los pacientes. Las posibles complicaciones son el síndrome respiratorio agudo severo, neumonía y en algunos casos insuficiencia renal y hepática. La mayoría de los casos son leves a moderados. Dentro de estos, un 20% puede llegar a presentar una afectación grave y principalmente personas mayores o que presentan algún tipo de comorbilidad, como ser infecciones crónicas del aparato respiratorio, problemas cardíacos o problemas inmunológicos. La letalidad que se viene estudiando hasta el momento es de aproximadamente el 4%, pero esto está variando continuamente y también se ha visto que varía de acuerdo a la población que se esté estudiando. Los últimos datos están actualizados esta mañana, se ha visto que lamentablemente la letalidad está aumentando en algunos casos. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención que uno puede recomendarle a la población general? De cajón, la higiene de manos frecuente. Es la primera barrera que nosotros tenemos que poner, la higiene. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque son las mucosas las principales vías de entrada. Y uno sin darse cuenta se está tocando la cara aproximadamente 2.500 veces por día. Entonces imagínense el riesgo al que uno esté. Adoptar medidas de higiene respiratoria. ¿A qué se refiere esto? Si uno va a toser o estornudar, hacerlo ya sea en el pliegue del codo o bien tapándose la boca y la nariz con algún pañuelo descartable que luego se va a tirar a la basura. Mantener el distanciamiento social, evitar las reuniones, evitar las aglomeraciones. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica inmediata y evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. El diagnóstico. El diagnóstico de coronavirus hasta el momento se hace únicamente por biología molecular. Pero ¿cuáles van a ser los pacientes a los que se le va a aplicar el diagnóstico? A los que reúnan estrictamente la definición de caso. Ojo, esta definición de caso es algo dinámico que se está actualizando constantemente. ¿A quiénes se va a estudiar? A los casos sospechosos van a ser todas personas que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios como tos, dificultad respiratoria o dinofagia, sin otra etiología que explique esta presentación clínica. Y en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de la enfermedad producida por coronavirus, o que tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas de transmisión local de coronavirus. ¿Cuáles son las zonas? Hasta el 6 del 3, China, Italia, Corea, Japón, Irán, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Como les dije anteriormente, hay que estar actualizado, porque esto se va modificando constantemente. También deben considerarse casos sospechosos de enfermedad por coronavirus a todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica sin otra etiología que explique la gravedad. Caso probable es un caso sospechoso que se haya descartado ya influenza A y B por biología molecular y que presente una prueba positiva para pan-coronavirus y negativa para los otros coronavirus. ¿Sí? Y caso confirmado, el caso probable que presenta una prueba de biología molecular positiva para SARS-CoV-2. Para la toma de muestras se va a realizar la misma metodología
de toma de muestras, conservación y transporte que se utiliza para el diagnóstico de virus respiratorio. Pero antes de hacer la toma de muestras, siempre vamos a tener que recordar, revisar y reforzar las medidas de bioseguridad, porque son la única medida que nosotros tenemos para interponer, para contagiar, para evitar el contagio. Las muestras de elección van a ser las del tracto respiratorio inferior, por ejemplo, lavado bronquial, aspirado traqueal, lavado bronquial e inclusive el esputo. Pero estas son muestras difíciles de obtener y se van a obtener en casos puntuales ya cuando el paciente esté en algún tipo de procedimiento de intubación o similar. Entonces, las otras muestras de elección van a ser los aspirados nasofaringeos y los hisopados nasal y faríngeo. ¿Qué son estos? El procedimiento del aspirado y los hisopados nasales. La obtención debe realizarse siempre en envases estériles, de tamaño adecuado y de plástico por los peligros que refiere el manejo de vidrio o cualquier rotura, de tapa rosca y cierre hermético, y este tipo de muestras sí o sí deben colocarse en el medio de transporte viral para su conservación. Hasta su proceso. Se deben tomar con hisopos sintéticos, o sea, de dacrón y con palillos de plástico. No se debe utilizar nunca los hisopos de algodón con palillos de madera, porque estos pueden tener algún tipo de inhibidores que van a terminar afectando las pruebas de biología molecular. Y ambos hisopos se colocan en el medio de transporte viral, que se distribuye a partir de la hora. Algo importantísimo, como les había dicho anteriormente, que son las medidas de bioseguridad, es la colocación y remoción del equipo de protección personal cuando una persona, algún técnico, enfermero o bioquímico vaya a realizar la toma de muestra. Es el equipo de protección personal. La secuencia correcta va a ser el lavado de manos, la colocación del amo o de delantal, cubre calzado, copia, barbijo, antiparras, el camisolín descartable, ideal es que sea impermeable, y los guantes. Dos detalles, los guantes deben ir por encima del puño, colocarse por encima del puño del camisolín, y las personas que utilizamos anteojos correctores, estos no son considerados protección ocular, entonces sí o sí se debe utilizar las antiparras. Es muy importante colocarse en forma correcta el equipo de protección personal, minimizando las zonas, las áreas de piel expuestas, pero es tan importante cuando uno se saca el equipo de protección personal, porque hay muchos estudios que se realizaron luego de la epidemia de ébola, donde se observó que el personal de salud que estaba involucrado se contagiaba en el momento que se quitaba el equipo de protección personal. Entonces, la secuencia es los guantes, el camisolín, las antiparras, el barbijo, la copia, el cubre calzado y nuevamente la higiene de manos. Lo ideal en estos casos, como estamos trabajando ahora con este virus que es nuevo, que no se sabe mucho, se está investigando, es que haya una segunda persona observando el procedimiento y dándole las correcciones al operador que se está colocando o sacando para evitar la contaminación. Uno de los puntos clave también es la colocación y remoción del barbijo. ¿Cómo uno se coloca? Coloca el barbijo en la palma de la mano, hace la presentación en la boca y la nariz y se colocan las tiritas. La tirita inferior va a la altura de la nuca y la tira superior por encima de las orejas. Y luego hace el ajuste del puente metálico sobre la nariz. Punto importante acá es que uno tiende a hacerlo con los dos dedos de una sola mano. Esto puede generar áreas donde pueda entrar y salir aire sin filtrar por el barbijo. Entonces lo correcto es hacerlo con unos dedos
de las dos manos para ajustar bien el puente en el contorno de la nariz. Luego, se debe hacer la revisión del ajuste, que es colocando las manos sobre el barbijo y haciendo una expiración o una inspiración profunda para sentir en qué zona puede haber fuga de aire y hacer el último ajuste. Y para la remoción, únicamente uno tiene que tomar las tiritas desde atrás y sacarse el barbijo, evitando tocar la zona frontal que va a ser la que está contaminada. Ahora, las medidas de prevención para el personal de salud, de nuevo, la higiene de manos es importantísima. El uso de guantes, el barbijo quirúrgico se debe colocar y retirar fuera de la habitación del paciente, descartándolo en el lugar apropiado. ¿Por qué la diferencia del barbijo quirúrgico y el barbijo anterior que estamos viendo, del N95, va a depender de los procedimientos que nosotros realicemos? El barbijo quirúrgico es para evitar el contacto directo con el paciente de las gotitas pequeñas, y el barbijo N95 de mayor eficiencia va a ser cuando nosotros tengamos que realizar algún procedimiento que genere gran cantidad de luz. Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección personal, y la protección para los ojos o máscara facial, que es lo ideal, que cubra la cara completa, dependiendo, como les decía, de la exposición. Siempre, absolutamente siempre que nosotros vayamos a tomar una muestra, esta muestra tiene que estar acompañada de las fichas clínico-epidemiológicas, que también está siendo actualizada constantemente, ¿sí? Lamentablemente para los médicos, esta es bastante extensa, tiene 3 carillas, pero es importantísimo para que nosotros podamos hacer la investigación completa del caso, que se llenen todos los casos. Para ser transportada la muestra, debe ser transportada en el sistema de triple envase, donde vamos a tener el contenedor primario, donde va a estar la muestra. En el contenedor secundario vamos a colocar un papel, un sistema absorbente, un papel, en cantidad suficiente que absorba la totalidad de la muestra en caso de que se rompa o derrame el contenedor primario. Y aquí también vamos a colocar los refrigerantes suficientes para aguantar el tiempo de transporte. Y el contenedor secundario va dentro del contenedor terciario, que es un contenedor de paredes rígidas también y con algún sistema de aislante térmico, una caja de tergopor. Este contenedor terciario, que va a estar limpio, completamente limpio, hay que tener mucho cuidado de no contaminarlo, porque con esto vamos a hacer el transporte de la muestra. Y este es el contenedor secundario, que es el que se va a abrir dentro de cabina de seguridad biológica. ¿Sí? Se realiza, acá tenemos el contenedor terciario, que es el que recibe la muestra. Acá, el contenedor secundario, nosotros lo sacamos, se le hace una primera higiene con alcohol 70 y recién hacemos la extracción del contenedor primario, que es el que contiene la muestra. Un dato importante, porque no sucede mucho, nunca, absolutamente nunca, transportar la muestra junto con la documentación. Siempre la documentación tiene que ir afuera, por aparte. Les recalco esto porque no sucede, que vienen las muestras envueltas en la ficha clínica. Sí, primero en base a la ficha. Lamentablemente sí. Bueno, ¿qué es lo que se hace en el Laboratorio de Salud Pública actualmente? Se hace venir a hacer el descarte de infección de influenza. Por biología molecular, hacemos pruebas para influenza A y B, que en el caso de que dé negativa, se hace la derivación de las muestras al Laboratorio Nacional de Emergencias, con la ficha correspondiente. Ahora vamos a ver un poco de epidemiología. Entre el 31 de diciembre y el 13 de marzo, a las 11 de la noche más o menos, ya había contabilizado más de 130.000 casos con más de 6.700 muertes.
en 120 países o territorios. ¿Por qué les digo la hora? Porque esta información lo más probable es que ya esté desactualizada. ¿Sí? La mayoría de los casos se ha dado, y la mayoría de los cuerpos está en China, y dentro de China en Ubaitela, donde se observó el brote, el primer brote. Un punto a favor para China es que la misión conjunta de la Organización Mundial de la Salud junto con China observó que alcanzó su pico máximo a finales de enero. Ya, y para el 2 de febrero ya comenzaron a disminuir la cantidad de casos notificados por día o por semana en China. Lamentablemente, para el resto del mundo es totalmente al revés. Están aumentando los casos y en una forma bastante rápida. Acá tenemos la presentación. Esto también es hasta anoche, a las 11 de la noche. Como se puede ver, la cantidad de casos en la zona de China. Acá tenemos la presentación de América, la cantidad de casos como están dando. Esto era al 9, esto era para el 10. Y esto, aquí había 19 casos con una muerte. Y esto era anoche con 31 casos y una muerte. Y esta es la distribución de los casos confirmados que tenemos hasta el momento. Bueno, sí. O sea que ya tenemos dos cuerpos. Bueno, ya estoy desactualizado. Bueno, ¿y cuáles son los planes de contingencia que decía la doctora Cara hace un momento? Por el momento estamos en fase 1, que es la fase preepidémica, la fase de contención, donde la situación epidemiológica es donde no se registran casos confirmados o los casos confirmados son aislados y se aplicarán las acciones propuestas de la fase para la contención. Y la fase de mitigación a partir de la detección de transmisión local, considerada a partir de la confirmación de laboratorio de transmisión del SARS coronavirus entre personas con vínculos epidemiológicos confirmados. Bueno, y esta es una frase que me gustó, que este no es un momento para el pánico, es tiempo de estar preparado. El mayor enemigo en este momento no es el virus, sino es el miedo, los rumores, el estigma y la ignorancia. Esta fue una frase emitida hace poco por el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Alguna pregunta? Sí. Por ejemplo, podemos pongamos que con respecto a la toma de muestras, supongamos que estamos en una sala de terapia intensiva, ¿cierto? Donde puede haber 2 o 3 pacientes más sospechosos. La pregunta va con respecto a los demandantes y a riesgo, ¿no es cierto? Se puede, en cada caso, cambiar, se puede producir una infección cruzada. ¿Sí? Porque al ser casos sospechosos uno no puede estar seguro de que están infectados o no. Entonces lo que sería recomendable es que entre paciente y paciente se haga el cambio del equipo de protección personal completo. Sí. Ya en ese caso sería más que para beneficio. O sea, la extracción de uno es para cuidarse, es para cuidarse uno y también para cuidar al paciente. Bien. Sería importante para saber con qué cantidad de material tiene que contar en caso de que tengamos en cuestión de prever. Sí. Gracias. En el caso de que nosotros tengamos que pasar el micrófono así todos nos pueden escuchar. Nosotros estamos con audiencia Gracias. En el caso de que nosotros tengamos un caso sospechoso acá en esta ciudad de Los Ángeles,
Sí. Sabemos que la muestra tiene que ir hasta el Malgram. ¿De qué tiempo regresa el informe? Eso todavía no lo estamos manejando porque el Malgram, todo va a depender de la disponibilidad del personal que tenga el Malgram. Entonces, el instituto, ellos están trabajando, lo más probable es que tengan mucho trabajo en este momento, entonces, ni bien tienen el resultado, lo cargan a través del sistema. Entonces, todavía no estamos sabiendo exactamente el tiempo en el que vamos a disponer los resultados. En cuanto ellos tienen los resultados, lo cargan. Había un promedio aproximadamente de que prometieron una semana. Más o menos. Sí sabemos que pronto, al próximo en abril, van a disponer para transferir el real time PCR acá en la provincia, y ya teniendo el reactivo acá, depende de la demanda, pero entre 24 y 72 horas, si hay mucha demanda, se va a poder tener el resultado. Pero va a ser un poco más ágil el sistema. Sí. Los laboratorios privados, ¿qué se deben indicar o dar algún tips para la consulta por ahí? No son seguramente muchos todavía, pero bueno, Claro. Bueno, estamos incidiendo ya. con respecto a los laboratorios privados, lo más recomendable sería que si les llega algún caso con altas sospechas que no debería ser, es que llamen directamente a epidemiología. O sea, primera medida, si el paciente manifiesta que tiene una alta sospecha de coronavirus, darle un barbijo, un barbijo para proteger, para evitar que el paciente contagie. Y segunda medida, llamar a epidemiología al 107 para coordinar que vaya personal especializado para ya sea tomar la muestra y que no sea lo correcto, o bien llevarlo al domicilio y hacer la toma de muestra, que es lo que se estaba articulando con la epidemiología. Sí, sí, sí. A ver, bueno, eso Perdón. Está, claro, digamos que en realidad, para esta contingencia, como el 107 está saturado con la demanda de ambulancia, se dispuso un 0800 que se realizó. Es mejor llamar a ese o a los teléfonos de epidemiología directamente. En la página del ministerio está. Y era justamente ahí está. La dirección de epidemiología, los celulares que están de guardia, los celulares de epidemiología, o a través del 0800. Pero acá estamos consultando en línea cuánto tiempo de vida tiene el virus en la superficie. En superficie. Todavía, al ser este virus nuevo, no se sabe exactamente cuánto el tiempo de vida en superficie. Se ha visto que, haciendo una analogía con el SARS del 2002, puede llegar en la superficie a vivir entre 4 a 5 días, dependiendo de la humedad ambiente y de la temperatura. Pero es un virus que, con una humedad relativa del 50%, puede llegar hasta 4 o 5 en superficie. Perdón, Con algún tipo de protección, obviamente, del virus, en algunas secreciones, más secreción. Sabiendo que actualmente se están empezando a ver los primeros casos autóctonos, ¿cuándo se esperaría el pico de toda esa gente que llegó en los últimos 14 días y no tuvo las prevenciones adecuadas y comenzaría, digamos, No se puede hacer una estimación de cuánto. O sea, eso va a depender mucho de cómo se vaya dando el contagio. Tiene, en un principio, tenía un R0, o sea, la tasa de contacto del virus estaba entre 1,4 y 2,5. O sea, que cada persona va a contagiar entre 2 y 3 personas. Eso fue en un principio. Pero se ha visto cómo ha aumentado tan rápidamente. Entonces, al ser un virus tan nuevo, se están haciendo investigaciones. Entonces, se podría decir que el R0 estaría aumentando.
Se ha visto también que están serían los super contagiadores, que podrían llegar a contagiar hasta 16 personas. Entonces, uno no puede saber cuándo se va a dar exactamente el pico. Acá tengo otra pregunta del niño. Preguntan si el barbijo no sirve para personas que no están infectadas. Si el barbijo No sirve para personas que están infectadas. El barbijo quirúrgico se recomienda únicamente cuando la persona está presentando síntomas, ¿sí? E inclusive cuando vaya a estar en contacto con otras personas. Ahí se recomienda la utilización del barbijo. Si es una persona que está sintomática o va a estar sola en una habitación, que es lo que debería suceder en el caso de los aislamientos, tampoco hace falta que utilice barbijo. Sí que utilice cuando está sintomático. En la toma de muestra, uno tiene que utilizar, la persona que va a tomar la muestra tiene que utilizar ya el barbijo de alta eficiencia del N95, porque ahí el riesgo de los aerosoles es mucho mayor. En el periodo prodrómico de la enfermedad, ¿el paciente es infecto contagioso? Hasta el momento no se ha podido estudiar exactamente cuál es el periodo de contagio. Lo que sí se ha visto en el caso del SARS-2 es que el periodo de contagio es mientras está sintomático. Hay algunos estudios que se ha observado, en el caso de los pacientes más que nada que están en estado grave, que posterior a la presentación de los síntomas de la fiebre más que nada, sí se tiene un par de días de periodo de contagio, pero principalmente es durante en el periodo sintomático. Y haciendo una analogía con el SARS del 2002, en ese se ha observado que no había un periodo prodrómico de contagio, sino que también se iniciaba el periodo de contagio con el inicio de los síntomas, principalmente de la fiebre. ¿Y cuál es el promedio del periodo sintomático hasta el El sintomático, creo que era aproximadamente 14 días, una cosa así, hasta que pasan los pacientes que se van en recuperación. Porque hay pacientes que estuvieron internados por 20, 25 días y que algunos fallecieron. ¿Cómo? Lo que puede afectar a cualquier persona. Al ser un virus nuevo, nuestro sistema inmune es totalmente naíve. Entonces, no tenemos ningún tipo de defensa. Pero los más afectados, los que más sufren las consecuencias de la infección por el coronavirus, son los adultos mayores. Lo que se ha visto hasta el momento son los adultos mayores. Y dentro de esto van a ser los que tengan algún tipo de comorbilidad, ya sea infecciones recurrentes del sistema respiratorio, alguna patología de base cardíaca, inmunológica, diabéticos, todo eso van a ser los más afectados. Sí. Una preguntita más. Así como se sabe que los pacientes mayores de 65 años, ¿no es cierto?, van más evolucionan más hacia la fase clínica, yo lo que quería preguntarle es si qué se sabe en los efectos, digamos, relacionando con lo que ya pasado en otros países con respecto a pediatría, con la presentación clínica, si evoluciona mucho a la fase clínica o si no he leído sobre, no hay mucha bibliografía sobre los pacientes pediátricos. Sí, tengo entendido que existen distintos casos, pero Sí. bueno, la evolución. Claro, la evolución no hay mucha bibliografía sobre eso. Hasta el momento no hay mucha bibliografía, no hay mucho estudio sobre los pacientes pediátricos. Pero también es más o menos lógico de pensar que podría ser una evolución bastante severa, haciendo analogía con los otros SARS y con el influenza, que en los extremos de la vida son los más débiles para las presentaciones respiratorias. Acá consultan también en línea si los que tienen parientes inmunosuprimidos, como un trasplantado renal, las recomendaciones de protección, por ejemplo, en cuanto a barbijos, serían para ellos y también para el grupo familiar o solo para ellos.
para ellos refiriéndose Ah, al no, número de no, deprimidos. En el caso de ya, repito, en el caso de que sea sintomático, si es que hay algún paciente sintomático, o sea, hay que tener los mismos cuidados que uno tiene que tener en el caso de una infección por influenza. Exactamente los mismos cuidados. O sea, protegerlo a este paciente que ya está inmunodeprimido, la vacuna, en este caso, lamentablemente, no hay ninguna terapéutica, ninguna vacuna, pero sí protegerlo con la vacuna contra influenza para evitar posibles complicaciones. Y en el caso del barbijo, únicamente si está sintomático. O sea, si no presenta síntomas, si no hay una sospecha o algo similar, no sería necesario. También preguntan cómo se darían los casos autóctonos. ¿Cómo se daría los casos autóctonos? ¿Cómo se presentaría? Sí, puede ser. Sí. No sé, eso va a depender va a depender de la evolución de la epidemia. En general, nosotros hablamos de un caso importado cuando tiene un antecedente de viaje en un lugar donde está circulando y hasta ahora acá no circula, ¿sí? Y hablamos de casos autóctonos, nos pasó, digamos, ahora con dengue. Nosotros empezamos a diagnosticarlo ya como casos autóctonos porque se nos perdió, ese primer caso ingresó, y tenemos circulación de serotipos que predominan en Brasil, en Paraguay, y cuando nosotros arrancamos con los diagnósticos de dengue, le preguntábamos y esa gente no ha dejado. O sea, ya se contagió acá. No se llegó a detectar lo que importamos. Entonces, uno hace la investigación epidemiológica, ve el antecedente de viaje, y en estos momentos, con lo que tenemos en la Argentina de corona, ya si fue a Córdoba, Chaco, a Buenos Aires, ya tienen. Entonces, ahora, si los primeros casos nuestros no se movieron de Tucumán, serían autóctonos, en ese caso, porque hemos perdido los primeros que han viajado y entrado. Puede haber todo gente asintomática y después de los síntomas leves no consumo. Entonces, ese es el concepto, es decir, si en los primeros casos tiene un antecedente de haber viajado los últimos 14 días, uno dice es muy importante. Pero si ya tenés casos que te interrogan y decís, no, yo estuve 2 días más, y ya hay 2 o 3 casos que nos pasó a poner, son autóctonos. O sea, ya el virus está circulando en la ¿Cuál debería ser el comportamiento de un argentino que normalmente está ahora viajando por Europa y debe regresar, o de alguna persona que está acá y se debe movilizar adentro del mismo país en el caso de presentar alguna sintomatología? A lo que voy es, si viene de Europa, ¿se debe quedar en Buenos Aires en el aislamiento o debe llegar hasta su casa? Y generalmente se está manejando así. Según los protocolos que ya están establecidos a partir tanto de nación o provincia, que se adhieren a los protocolos internacionales, se dice que si la persona llega a la Argentina sintomática, directamente se hace la toma de muestra en el avión y pasa a aislamiento. A los centros ya destinados, dependiendo de dónde llega el avión, pero ya están en distintos centros destinados específicamente para eso. Si llega asintomático, esa persona, hasta el momento lo que se hace es que se le transfiere la responsabilidad a la persona a que ella se autoaísle en la casa y esté atenta a la presentación de los síntomas. En caso de cualquier presentación sintomática, comunicarse a estos teléfonos, en el caso de que sea Tucumán, o seguramente en cada una de las provincias tendrá su dirección de epidemiología global. Pero eso ya queda en responsabilidad de uno. Otra pregunta que hacen por acá es, si da positivo para influenza, ¿ya no se hace PCR para SARS? ¿O puede ser un infectado por los dos? ¿Puede haber coinfecciones? Sí, puede haber coinfecciones. Ahora, ¿cuál es el protocolo que utiliza el Laboratorio Nacional de Referencia? No lo sabemos todavía. Porque de todos modos las muestras que son positivas para influenza también se derivan, pero a través del sistema de vigilancia de influenza, para que ellos le hagan otro tipo de estudio a influenza. Si es que Marran va a hacer una investigación también de coronavirus
en estas muestras que son positivas para influenza, no sabemos el protocolo que ellos van a utilizar. ¿Listo? Muy bien. Muchísimas gracias a todos los presentes, que deberíamos ser pocos, y a todos los que participaron en forma online, estrenando este nuevo sistema debido a la situación epidemiológica que nos acontece, y sobre todo para poder llegar hacia varios rincones de la provincia sin obligarnos a tener que estar presentes y no perderse ninguna de estas charlas que realmente nos hacen muy bien. Agradezco a los disertantes y agradezco la predisposición que han tenido y de la institución también para poder colaborar en este momento tan difícil para la salud nacional. Muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias.